Bienvenidos a su programa, Caminando con San Pablo, un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás sede Bogotá y bajo la asesoría del Padre Fray William Vázquez de la Orden de los Padres Predicadores. En esta oportunidad presentamos tercer y cuarto viaje de San Pablo. En su tercer viaje, que comienza en Antioquía hacia el año 53, Pablo, acompañado de Timoteo y Tito, decide ir a Éfeso. Pasando por las regiones de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos, llega a Éfeso, donde encuentra a algunos discípulos bautizados por Juan. Estos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y Pablo, al imponerle las manos, hizo descender sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en distintas lenguas y profetizaron. Eran en total unos 12 hombres. Luego enseñó en la sinagoga durante 3 meses, hablando sobre el reino de Dios, aunque algunos se obstinaban y se negaban a creer. Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Esto lo hizo durante 2 años. Todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Por medio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes. Al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron y glorificaban el nombre del Señor Jesús, y un buen número de magos traían sus libros y los quemaban delante de todos. Así, por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Se produjeron graves desórdenes a causa del camino del Señor proclamado por Pablo y la protección del culto a la diosa de los efesios llamada Diana. El secretario de la ciudad consiguió calmar la multitud. Pablo exhortó a sus discípulos, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Y luego llegó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, y por eso decidió volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y se encontraron con Pablo, que había partido a Filipos. Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea, y su discurso se prolongó hasta la medianoche. Un muchacho llamado Eutico, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso, quedando muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo lo volvió a la vida. Luego de Troades, Pablo viaja a Mitilene, llegando frente a Quío. Al otro día va a Samos y después de hacer escala en Trogilio, llega al día siguiente a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse en Asia. Estaba apresurado porque quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Luego Pablo, reunido con los presbíteros de Éfeso, se despide amargamente y con lágrimas. Después lo acompañaron hasta el barco. Llegaron a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí pasaron a Pátara. Toma un barco que iba a Fenicia, que lo llevaría al puerto de Tiro. Allí se encuentra a algunos discípulos y permanece unas semanas con ellos. Luego llega a Tolemaida y al día siguiente parte y llega a Cesarea, donde va a ver a Felipe, el predicador del Evangelio. Permaneció allí muchos días
de Judea bajó un profeta llamado Agabo, que tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: El Espíritu Santo dice así: atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Pablo estaba dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Terminados los preparativos, sube a Jerusalén, donde lo recibieron con gran alegría. Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén, acusado de predicar a todos y en todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. El tribuno le permitió hablar al pueblo en hebreo, donde expuso el desarrollo de su vida desde la persecución a los cristianos hasta su conversión, y cómo Dios había obrado grandes milagros por su medio. Pero aún así querían azotarlo, y haciendo uso de su ciudadanía romana de nacimiento, el tribuno decide no hacerlo. Convocaron a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, e hicieron comparecer a Pablo delante de ellos. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Pablo es trasladado y llegando a Cesarea hasta el gobernador Félix, que enterado que era de Cilicia, decide oírle cuando lleguen sus acusadores, poniéndolo bajo custodia en el pretorio de Herodes. Al cabo de 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix. Como éste quería congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la prisión, donde apelaría al emperador. Pablo, ante el rey Agripa, expone que a causa de la esperanza en el Señor Jesús es acusado por los judíos. Festo lo trató de loco. Confiaron a Pablo y a otros prisioneros a Julio embarcarlos para Italia. Al día siguiente llegaron a Sidón. De allí partió y navegó al resguardo de la isla de Chipre, atravesando el mar de Cilicia y de Panfilia, llegando a Mira de Licia. De allí zarpó rumbo a Italia, llegando a la altura de Gínido, navegando al resguardo de la isla de Creta hacia el cabo Salmoné, llegando a un punto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Llegaron a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y el noreste, para pasar allí el invierno. Comenzaron a bordear la isla de Creta, navegaron a cubierto de una pequeña isla llamada Cauda. Al día siguiente, como la tormenta todavía arreciaba, los marineros comenzaron a arrojar el cargamento, llegando a la isla llamada Malta, donde Pablo cura al padre del principal llamado Publio, que estaba en cama con fiebre y disentería. Al cabo de 3 meses se embarcaron en un navío, haciendo escala en Siracusa. Bordeando la costa llegaron a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegaron a Puzzoli. Luego llegaron a Roma. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verle, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo a lo concerniente al Señor Jesucristo. Esperamos que este material haya sido de gran ayuda para futuras investigaciones y trabajos pastorales. Esto fue Caminando con San Pablo. Hasta una próxima oportunidad.